Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 16. A esta altura del proceso, deben sentir que han dado grandes pasos hacia la recuperación. Ahora que ya discutimos los 4 grandes daños y las 12 maneras en que pudimos haber sido descuidados en la infancia, ahora veremos las 4 grandes áreas en que nuestras vidas fueron impactadas por el daño producido por el descuido recibido. Entonces hoy veremos lo que llamamos las 4 luchas internas o los 4 conflictos internos. Y créanlo o no, no comenzaron con ustedes. Comenzaron hace mucho tiempo en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Leamos rápidamente Génesis en el capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esto es muy interesante, hay algunas cosas para aclarar aquí. En primer lugar, sería muy bueno revisar el hecho de que cuando la mujer comió del árbol, no se dio cuenta de nada hasta que su esposo comió. Piensen en eso por un momento. ¿Por qué sería? El pecado no ingresó hasta que el hombre comió. Hay otra cosa interesante aquí, y es que ellos obtuvieron entendimiento y que repararon en que estaban desnudos. La palabra desnudos aquí significa sin vestimenta. Pero más allá de eso, la palabra desnudo significa avergonzados. Repararon en que habían hecho algo malo. Y como resultado de eso, querían ocuparse de lo que habían hecho mal. Pero aquí tenemos la primera lucha interna que los seres humanos, a través del tiempo, desde Adán y Eva en el jardín del Edén, hemos enfrentado. Esa sensación de desnudez, esa sensación de vergüenza. En especial cuando hemos hecho algo malo, lo encubrimos. ¿Y saben qué? Esa sensación de desnudez y vergüenza va de la mano con la mentira que Satanás quiere implantar en nuestro núcleo, que es que no somos dignos, no valemos nada. Aquí está otra vez. ¿Por qué es que esto del valor surge una y otra vez? Porque es lo que Satanás quiere para nosotros. Que nos sintamos que no valemos nada. Para que no tengamos esperanzas. Y fue en este momento que el sentimiento de vergüenza surgió en Adán y Eva. ¿Qué es la vergüenza? ¿Y cómo se diferencia de la culpa? La culpa dice, hice algo malo. Soy culpable, yo lo hice. La vergüenza dice, tú estás equivocado. La culpa dice, robé algo. La vergüenza dice, soy ladrón. Correcto. De hecho, hay una manera simple de verlo desde otra perspectiva. La culpa me lleva hasta la cruz. La vergüenza va más allá del perdón. Y me identifica como algo negativo. Eso hace la vergüenza. Yo soy basura. Yo estoy equivocado. Yo soy un ladrón. Yo soy un pecador. Entonces la definición de la pérdida del respeto hacia sí mismo es el respeto correcto hacia uno mismo como ser humano. Correcto. Pero no tenemos eso si no somos dignos y no tenemos valor. Si sentimos que no somos dignos. Hay una afirmación en un libro que es muy especial para nosotros dos.
¿Cuál es esa afirmación? ¿Tú la Oh, recuerdas? sí, está en un libro llamado El deseo de las eras. Y la afirmación dice algo así. Dios está decepcionado cuando las personas se estiman muy poco. Él desea que pensemos en nosotros de acuerdo al precio que Él pagó por nosotros, la vida de su Hijo. Dios nos ama, si no, no hubiera enviado a su Hijo a hacer un trabajo tan costoso para redimirnos. Entonces, según esa afirmación, yo valgo para Dios tanto como Cristo mismo. Eso es correcto, Él entregó a su Hijo. Y eso es atemorizante. Ujú. Pero no me pidió que lo analizara con el razonamiento. Dijo que lo aceptáramos por fe. Sí. Creerlo aún sin sentirlo. El primer conflicto interno es la falta de respeto a sí mismo. Sí. Si continuamos con nuestra historia, en el versículo 8 dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de Dios entre los árboles. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y... Ujú. Entonces, aquí tenemos la segunda lucha interna con la que peleamos con regularidad. Adán y Eva pelearon con esto, y nosotros también tuvimos que luchar con esto. Y ustedes también. Y es... Perdí el respeto hacia mí mismo. Ahora pierdo el respeto por ti. Y me distanciaré de ti. Y me esconderé de ti porque no quiero que sepas la verdad sobre mí. ¿Sabes? Es porque tengo vergüenza. La obtuve en la primera lucha. Y no quiero que veas mi vergüenza. Así que me esconderé como Adán y Eva. Ellos lo hicieron en los arbustos. sí. Para que Dios no pudiera verlos. ¡Qué broma! Dios los ve donde quiera que estén, como también nos ve a nosotros. No hay manera de esconderse de Él. Pero Adán y Eva lo hicieron. Pero antes se fabricaron ropa de hojas de higuera para cubrir su desnudez o su vergüenza. Entonces lo hicieron de dos maneras. Primero se hicieron prendas de hojas de higuera y en segundo lugar se ocultaron en el jardín, en los arbustos, para que Dios no los hallara. Y es interesante, aquí en el versículo 11 dice, ¿quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Bien, ¿Dios lo sabía o no? Pues claro que lo sabía, Entonces, ¿por qué hizo la pregunta? porque Él estaba buscando algo. Estaba buscando la confesión. Porque la confesión lo que hace es restaurar nuestra relación otra vez. Es la culpa y la vergüenza de lo que hice y no confesé lo que me mantiene a distancia. Correcto. Y rechazo a otros y a mí mismo. Es así. Fíjense en este relato bíblico. ¿Quién fue a buscar a quién? Fue Dios quien fue a buscar a Adán y a Eva, y Él ya sabía dónde estaban. Pero es Dios siempre quien nos está buscando. ¿O creemos que lo buscamos y lo encontramos? No, Él está allí todo el tiempo, llamándonos para que salgamos de los arbustos, llamándonos a decir la verdad y reconocer nuestras conductas. Pero nosotros tendemos a pensar que cuando hallamos al Señor somos nosotros quienes lo hicimos, todo el trabajo, y no es así. La primera es falta de respeto a sí mismo. Sí, Y la segunda es rechazar a los otros y a mí mismo. sí, y rechazarme porque me cubrí con prendas de hojas de higuera y yo te rechacé, me distancio de ti, me escondo de ti, porque como Adán y Eva se escondieron entre los arbustos. Hacemos eso todo el tiempo. Lo hacemos con lo que vestimos, lo hacemos con nuestro maquillaje. ¿Saben que hay mujeres que no dejan que sus esposos las vean en la mañana hasta que arreglan su rostro? Oh, incluso hay publicidades. No puedo hablarte hasta que enjuague mi boca con... Les dejaré terminar la frase. Sí, entonces es cierto. Nos ocultamos de muchas maneras. Tenemos dificultad para ser reales.
Y para ser honestos, sí. Y en ocasiones nos vestimos muy bien. O en ocasiones estamos tan... no desvestidos, pero vestidos muy mal y... Descuidados. Sí, o con tanta simpleza que nos mantiene A distancia. a distancia. Ujú. Es extraño cómo lo ocultamos y creemos que por ir de un extremo al otro estamos siendo Reales. reales. Pero lo somos. No. Ambos extremos son irreales. Ambos extremos. Bien. Pobres Adán y Eva perdieron el respeto hacia sí mismos y luego intentaron ocultarse de ellos mismos. Ocultar la verdad de sí mismos y luego de Dios. ¿Y qué le sucedió a ellos? Vayamos al versículo 12. Y Dios dijo, ¿has comido del árbol que yo te mandé? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el fruto y yo comí. Verán, lo admitió. Pero... Oh, sí, lo admitió, pero con grandes condiciones. Estaba muy ocupado protegiéndose a sí mismo. yo creo que la manera en que lo dijo fue... Bien, déjame decirlo así, la manera en que yo lo hubiera dicho si fuera Adán. Ajá. Hubiera dicho, la mujer que tú me diste por compañera me dio el fruto y lo comí. Es gracioso porque yo lo escucho como... Esta mujer que tú me diste por compañera. Creo que Adán estaba culpando a dos personas aquí. Le decía a Dios, adivina qué, Dios, tú hiciste un mal trabajo al crear a Eva. Ella está fallada. Es la segunda mejor, llévala de regreso a la fábrica. Y entonces culpaba a Dios por ser inepto. Y saben que los humanos hoy en día también culpan a todo y a todos por lo que hacen. Oh, bien, tuve un día terrible. Debes disculpar mi comportamiento. Oh, bueno, porque es que cierta persona hizo cierta cosa. Y en el juicio final dirán, pues Dios, si no me hubieras dado a esta tonta esposa. Oh Dios, si tan solo me hubieras dado un buen esposo. Y en realidad, es como solía decir mi abuelo. Decía, escucha, amor, en el día del juicio final, cada tina se para en su propio trasero. Significa que no se puede culpar a nadie más. No se puede botar la responsabilidad en otro lugar. Recae toda sobre nuestros hombros. Y aún así, los seres humanos tienen conductas increíbles para protegerse. Había una mujer cuyo nombre era Diamid. Tenía unos 70 años. Era miembro de nuestra iglesia. Y era la mujer más triste e infeliz que conocí en toda mi vida. No bromeo. Podíamos oírla cuando recibíamos a la gente en la puerta de la iglesia cada semana, ¿recuerdas? Ella venía haciendo por el corredor y no sabíamos lo que decía porque literalmente gruñía. Y cuando llegaba hasta nosotros, Ron la envolvía con su brazo y la abrazaba. Hola, Diamid, ¿cómo estás esta mañana? Y tampoco entendíamos lo que ella decía, pero comprendíamos la actitud. Luego venía hasta mí y yo la abrazaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Raymond? Tenía un esposo inválido. Y ella respondía otra vez. Transcurrió un año de eso y yo pensaba, voy a llegar al fondo de esta mujer, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Pero, de alguna manera logré convencerla de almorzar conmigo en un restaurante. Y, en el momento del postre, pensé que era mejor hablar de lo que me interesaba. Pero aún me sentía tonta como una bolsa de rocas, no sabía qué hacer. Entonces ofrecí una de esas pequeñas oraciones de ayúdame, Señor. Y abrí mi boca y dije, sabes, Diamid, tienes un nombre muy inusual. Creo que jamás conocí a otra Diamid. Y ella respondió, Diamid no es mi nombre. ¿No lo es? ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Steven.
Steven Diamid. Oh, un minuto, Diamid. No puedes llamarte Steven, será Stephanie. Me llamo Steven. Mi nombre es Steven. ¿Quién pudo haberle dado a una niñita un nombre de varón? Pues mis padres, claro. ¿Pero por qué? Bien, porque querían otro niño. Entonces me dieron su nombre. ¿Pero tenían otros varones? Sí. ¿Cuántos tenían? 9. Tenían 9 varones. Querían al 10º, pero me tuvieron a mí. Bueno, en ese punto ya no sabía qué decir. Pero ella continuó. Jamás me alimentaban en la mesa. ¿De veras, Diamid? ¿Dónde te alimentaban? En la despensa. ¿Pero por qué? Porque era una niña. No podía estar en la mesa. ¿Y dónde comía tu madre? ¿En la mesa? ¿Y no era ella una mujer? ¿Cómo lo logró? Produjo 9 niños. Se ganó su lugar. Ya veo. A medida que continuaba la conversación, descubrí mucho sobre Diamid y sobre el dolor en su vida. Cuando era una mujer joven, se había casado con un viudo que ya tenía 2 hijos. En realidad 3 hijos, y ella crió a sus 3 hijos. Jamás tuvo hijos propios. Plantaba una huerta, la cuidaba, la cosechaba, envasaba y congelaba todo. Cuidaba de una casa grande, criaba 3 niños. Cuando el último de esos hijos se fue a la universidad, su esposo tuvo un derrame. Entonces, tenía un esposo paralizado de un lado, que vivía en una silla de ruedas, y ella lo cuidó hasta el día que murió. Aún plantaba, cuidaba, cosechaba, envasaba y congelaba la producción de la huerta. Era adicta al trabajo. ¿Por qué? Porque su dignidad y su valor estaban atados al servilismo de su infancia. Era la única manera en que podía dejar una marca en la familia. Era siendo su esclava. ¿Saben algo? Si yo fuera ella, también habría gruñido. Esa era la autoprotección que usaba para mantener a los demás a distancia. ¿Y saben qué? Funcionaba. La gente le tenía terror. Pero yo encontré que era una mujer muy gentil y tierna, y muy amorosa. La autoprotección es lo que hacemos para mantenernos seguros. Para ocultarnos. Y alejar a los demás. Para ocultarnos o para escudarnos de otras personas. Es correcto, de más daño. Entonces la primera es la falta de respeto hacia sí mismo. La segunda es rechazo a los demás y a sí mismo. La tercera es que desarrollamos autoprotección. Correcto. Veamos esa cuarta lucha. Oh, sí. Versículo 13 otra vez. Y Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabes? Es la cuarta lucha interna. Es como si dijera a Dios, ¿qué? Yo no fui. Fue la serpiente quien me engañó y lo comí. En realidad, la última es negación. Y es interesante. Nancy y yo oímos una afirmación en una ocasión de que la negación no es un río de Egipto. Pero cuanto más lo pensamos, más sentido tomaba. Porque muchos de nosotros, por los daños que nos causaron, hemos sufrido en nuestro desarrollo emocional. Nuestras emociones se congelaron a la edad en que nos hicieron mucho daño. Y muchos de nosotros somos niños pequeños dentro de una canasta, flotando en el río de la negación. En la tierra de Egipto, que es la tierra de la esclavitud. Es hora de que crezcamos como lo dicen las Escrituras, es hora de que comencemos el proceso de maduración, que comencemos a superar esas dificultades y seamos personas enteras
para poder poner el pie en el río y separar las aguas y también caminar por las aguas turbulentas hasta el otro lado. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.